Suma y resta de fraccionarios. Recordemos que para sumar o restar fracciones se debe cumplir una condición, y es que los fraccionarios deben tener el mismo denominador. ¿Qué tal si tenemos que sumar menos 4/15 menos 7/6 más 1/3? En esta ocasión, los denominadores no cumplen con la condición, entonces debemos igualar estos denominadores. ¿Pero cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo utilizando dos conceptos: aplicando el mínimo común múltiplo y aplicando fracciones equivalentes. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común. Y ahora, ¿qué son las fracciones equivalentes? Pues son todas aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Si yo tengo una fracción, ¿cómo puedo sacar una fracción equivalente de ella? Pues lo puedo hacer multiplicando o dividiendo por un mismo número el numerador y el denominador. En este caso lo que vamos a aplicar es la multiplicación, es decir, la ampliación de fracciones, multiplicando por un número arriba y abajo en cada fracción de tal manera que obtengamos fracciones equivalentes a las que ya tenemos y se cumpla la condición de que todas ellas tengan el mismo denominador. El primer paso es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Tenemos 15, 6 y 3. Recordemos qué es el mínimo común múltiplo. ¿Qué tal si escribimos los múltiplos de 15, los múltiplos de 6 y los múltiplos de 3? Recordemos que hay varios comunes múltiplos, pero debemos escoger el más pequeño entre ellos. En este caso, el más pequeño sería el 30. Recordemos el método matemático para hallar el mínimo común múltiplo. El método sería que vamos a descomponer estos números 15, 6 y 3 en los factores primos, aplicando, recuerden, los criterios de divisibilidad. Escogemos nuestro primer número primo, que sería 2. Si alguno de estos tres se puede dividir entre 2. Vemos que el 6 se puede dividir entre 2. Entonces ubicamos el 2 y nos preguntamos, un número que por 2 me dé 15, no hay, bajo el 15. Un número que por 2 me dé 6, 3. Un número que por 2 me dé 3, no hay, bajo el 3. Ahora continuamos con nuestro siguiente número primo, que sería 3. Y nos preguntamos, un número que por 3 me dé 15, 5. Un número que por 3 me dé 3, 1. Y un número que por 3 me dé 3, 1. Ahora con el 5, un número que por 5 me dé 5, 1. De esta manera hemos terminado porque en todas las columnas tenemos 1. ¿Qué hacemos con los números que obtuvimos en la parte derecha? Recuerden que los debemos multiplicar. 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Efectivamente, 30 es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos, aplicando el concepto de fracciones equivalentes, hacer que cada una de las fracciones que inicialmente tengo, menos 4/15, menos 7/6 y más 1/3, se transformen en otras fracciones que cada una de ellas tenga el 30 como denominador. Y lo interesante es que como el 30 es el mínimo común múltiplo de los denominadores, fácilmente podemos hacer este proceso. Hagamos con 4/15. Entonces, tenemos que transformar a 4/15 de tal manera que obtengamos una fracción que en la parte de abajo, en el denominador, tengamos un 30. Y nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué número multiplicamos al 15 para que me dé 30? La respuesta es 2. Como estamos multiplicando por 2 el denominador, debemos multiplicar también por 2 el numerador. De esta manera, entonces, 4 por 2 es igual a 8. Tenemos entonces que 4/15 es lo mismo que 8/30. Transformemos ahora 7/6. Hacemos el mismo procedimiento. Debemos transformar 7/6 a una fracción que tenga en su denominador el 30. Y la pregunta es, ¿por qué número multiplico al 6 para que me dé 30? En este caso, por 5. 6 por 5, 30. Quiere decir que si multipliqué el denominador por 5, el numerador también lo debo multiplicar por 5. En este caso, 7 por 5, 35. Quiere decir que 7/6 es lo mismo que 35/30. Y ahora con 1/3. Transformemos 1/3 en una fracción que tenga como denominador el 30. Nuevamente, ¿por qué número multiplico el 3 para que me dé 30? Por 10. Ahora, como el denominador lo multipliqué por 10, para que me dé una fracción equivalente, recordemos que ese 10 lo debemos multiplicar también por el numerador. En este caso, 1 por 10 es igual a 10. De esta forma ya tenemos nuestras fracciones equivalentes. Reemplacemos entonces nuestras fracciones iniciales por las fracciones que acabamos de obtener.
En este caso nos quedaría menos 8/30, menos 35/30, más 10/30. Y ahora sí cumplen la condición, tienen todas el mismo denominador. Recordemos que cuando tienen el mismo denominador, dejamos el mismo denominador en el resultado, quiere decir 30. Y indicamos las operaciones que están haciendo los numeradores, menos 8, menos 35, más 10. Y los operamos. En este caso tenemos dos negativos, quiere decir tienen el mismo signo, se deben sumar. Menos 8 menos 35 me da menos 43. Y el menos 43 con el más 10 tienen diferente signo, quiere decir que los debo restar. Al mayor le quito el menor, 43 menos 10 me da 33. Y ese 33 toma el signo del mayor valor absoluto, que sería el 43, que es negativo. Es decir que tenemos como denominador el 30 y como numerador a menos 33. Y el resultado lo simplificamos si se puede. En este caso se puede simplificar por 3. Entonces, un número que por 3 me dé 3, 1, y un número que por 3 me dé 3, 1. Un número que por 3 me dé 3, abajo en el denominador 1, y el 0 lo bajo. Y hasta ahí pararíamos con la simplificación. Quiere decir que finalmente el resultado es menos 11 décimos. De esta manera hemos aprendido cómo se suma y se restan fracciones cuando tienen diferente denominador. Esta misma metodología la aplicamos si estamos sumando 2 fracciones, 4 fracciones, 5 fracciones, no importa la cantidad de fracciones. Utilizamos el mismo método. Cambiar nuestras fracciones por otras equivalentes que sí cumplan la condición de tener el mismo denominador.